Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? Buenos días, sean bienvenidos todos. Si usted nos acompaña por primera vez aquí, hermano, sea bienvenido a la casa del Señor. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Puede levantar su mano? Mire, qué bonito. Allá tenemos. Le damos un fuerte aplauso al Señor y le damos la bienvenida a los hermanos que están visitándonos. Esperamos que usted en este lugar pueda encontrar presencia de Dios y palabra de Dios. Si usted encuentra eso en este lugar, que sea en el lugar exacto, en el lugar donde Dios lo trajo. Vamos a continuar con esta serie maravillosa, por cierto, del don del Espíritu, los dones del Espíritu. En lo particular, hermano, ha sido de bendición porque he visto cómo Dios en su misericordia a sus hijos les va dando dones. Son regalos de Dios que no los merecemos, pero en su misericordia nos da esos dones para nuestra edificación y para la edificación de la iglesia, porque el don de lenguas que vamos a ver hoy, Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero también puede edificar a la iglesia, porque para eso son los dones y los 5 ministerios de la palabra, para la edificación de la iglesia, porque la iglesia debe estar edificándose. ¿Para qué? Para el día de la venida de nuestro Redentor, que está muy pronto. Dele un fuerte aplauso a la venida del Señor. Me tocó compartir el don de lenguas e interpretación de lenguas. Es un tema muy controversial porque muchas iglesias creen que el don de lengua ya no se debe de estar moviendo en las iglesias, que el don de lengua no sirve para nada. He oído algunos comentarios, estuve leyendo algunos comentarios, pero la Biblia me dice todo lo contrario, porque todo lo que Dios da es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios no da nada malo. Si Dios dejó el don de lenguas, es para beneficio nuestro y para que seamos edificados. Vaya a la carta de Primera de Corintios en el capítulo 12, en el versículo 10. Ese es el texto de introducción y quiero darme a entender y que usted me escuche para poder trasladarle lo que Dios tiene en su palabra. Primera de Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero oiga esto, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Eso debemos de entenderlo nosotros como iglesia, que estos dones son parte dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que Él da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Entonces, pero fíjese que viendo la carta del apóstol Pablo hablándole a los corintios, le da él los dones y les habla de los dones que Dios tiene para ellos. Los dones son un regalo de Dios y dice, Dios da a unos lenguas, a otros les da otros dones, pero fíjese que el hablar en lenguas es una evidencia que hemos sido llenos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no se podría dar este don, porque es el Espíritu Santo que lo da. Eso quiere decir que nosotros debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Sería bueno hoy que estamos cerrando esta serie, que vimos la serie, vimos los dones ministeriales, vimos los dones de servicio, vimos los 9 dones en sí. Sería bueno cerrar con un buen cierre y decirle al Señor hoy, Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser llenos, hermano? Para ser llenos se necesita una cosa. Para ser llenos se necesita tener sed de Dios.
sed de la palabra. Porque si usted no está sediento, el salmista decía, él como el ciervo brama por las aguas, así anhela mi alma. Entonces debe de haber una sed interior y además debemos de vaciarnos de las cosas que no sirven para Dios y llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Entonces fíjense, el hablar en lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es un acto espiritual que proviene del Espíritu Santo, que mora en nosotros, y sin ese Espíritu Santo no sería posible hablar en lenguas. No es posible hablar en lenguas. El deseo de Dios a través de la carta del apóstol Pablo, vaya conmigo a 1 Corintios 14:5 y vea cuál es el deseo, cuál es el anhelo de Dios allí en esa carta. Dice 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que haya, al ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero mire cuál es el anhelo de Dios allí. En la primera parte dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ese es el anhelo de Dios, hermano. Ese es el anhelo en el corazón de Dios, depositado en el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los Corintios. Les dice, mi anhelo es que ustedes todos hablen en lengua. Y se dio en la iglesia de Corintios, y usted lo ve. Nomás que ellos lo llevaron a cabo de la no mejor manera, que ahorita lo vamos a ver. Porque el hablar en lenguas también debe de hacerse con orden, ¿verdad? Y eso es lo que quiero dejar bien en claro antes de entrar a los beneficios de hablar en lenguas. Fíjense que estos dones son regalos gratuitos de Dios y no se ganan. Aquí no es porque usted tenga cuello, ¿verdad? No, aquí no es porque usted tenga esto. No, aquí no. Aquí solo se necesita un corazón contrito y humillado y que reconozca a Jesús como Salvador, y entonces está dispuesto para recibir estos dones. Porque no, esto es un regalo de Dios. Esto no lo merecíamos nosotros. ¿Quién merecía el regalo de la salvación? ¿Quién merecía el regalo de los dones del Espíritu Santo? Nadie. Y si alguno por aquí se siente que sí se merecía, levante la mano para decirle que no se lo merecía. Porque nadie nos merecíamos, hermano. Si nosotros, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios, nosotros estábamos fuera del alcance de la ciudadanía de Dios, pero un día puso Él sus ojos en nosotros y nos alcanzó y nos salvó, no por nuestras obras, sino por la sangre preciosa del Cordero que vive para siempre. Por eso te salvó a ti y a mí. Por eso estos dones no se ganan ni se compran. Eso fue lo que pasó allá en el libro de Hechos, cuando Pedro empezó a predicar, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, y había un mago por ahí, ¿verdad? Se lo leo, yo lo tengo escrito aquí, dice, está en Hechos 8:17. Vaya conmigo para que usted lo pueda comprobar allí de lo que yo le estoy hablando. Le voy a leer de Hechos 8:17 en adelante. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí escuchó eso? No, esto no es porque usted tenga dinero. Esto es porque Dios ha tenido misericordia y nos regala sus dones. Nos regaló el Espíritu Santo. ¿A nosotros para qué? Para edificarnos. Porque el Espíritu Santo, hermano, es nuestra guía,
¿verdad? Entonces mire qué importante esto, porque este hombre ahí dice Simón el mago, ese era uno que hacía negocios de la magia, ¿verdad? Y cuando vio esto dijo, no, aquí va a haber negocio, pero no sabía con quién estaba tratando Pedrito, y Pedrito era un poco agresivo, un poco, si se acuerda que le mochó la oreja a Malco con una espada. No le era difícil decirle sus cuantas verdades a este que quería comprar el don de Dios, y el don y el poder de Dios no se compra con dinero. Ese poder está dispuesto para toda la iglesia, pero no ni se te vaya a ocurrir, hermano, ofrecerle dinero, porque no se compra con dinero. Amén. Quiero dejar claro eso antes de estar a los beneficios de hablar en lenguas. Entonces, el don de Dios no se gana ni se compra con dinero. Amén. Pero ¿cómo se debe usar este don? Este don de lenguas. Dice Pablo en sus cartas, dice que debe ser con orden y con decencia. Vaya conmigo a 1 Corintios 14, 27. 1 Corintios 14, 27. Si usted lo tiene, me da un amén, hermano. Fíjese, dice ahí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjese que los temas cristianos en 1 Corintios se centran en el orden y la edificación y la adoración pública de la iglesia, estableciendo reglas para el uso del don de lenguas, para que no cause confusión, sino que beneficie a todos. Eso es lo que está dando Pablo a entender a los corintios, porque si usted lee la iglesia de Corintios, todos hablaban en lenguas y se empezaron a hablar en lenguas de todos. Y les dijo, hey, necesitan hacerlo de esta manera y de esta manera como está establecido, porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de confusión. Por eso se debe hacer de esa manera. Así es de que tenemos la base ahí en 1 Corintios de cómo hacerlo. Si usted habla en lenguas, no se arranque como Lora, decía un pastor que escuchaba hace poco, lero, y entonces no se va a entender nada. Aún no se entienden las lenguas. Debe de haber un intérprete, ¿verdad? Pero se debe de hacer en orden. Los temas claves son la necesidad de un intérprete para las lenguas, la restricción del número de hablantes de lenguas. Dice Pablo, de 1 o 2 al máximo 3 que se levanten hablando en lenguas, y esto que haya un intérprete. ¿Para qué? Para que el pueblo sea edificado. Amén. Entonces, mire, la importancia de que quien habla en lenguas sin intérprete se calle para hablar solo con Dios, asegurando que el culto sea decente y ordenado. No, todo lo que Dios hace debe de ser en orden, ¿verdad? Amén. El problema de los corintios era que todos hablando en lenguas. Vaya conmigo a 1 Corintios 14, 33. Vea lo que dice 1 Corintios 14, 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando dicen amén, todo decentemente y con orden. Pablo habla aquí que el profetizar es mayor que el hablar en lenguas, pero no está menospreciando el hablar en lenguas, porque dice que no hay que impedirlo. De ahí es donde se toman muchos diciendo que el hablar en lenguas no es muy importante en la iglesia. Los dones, todos los dones son muy importantes en la iglesia, como los ministerios que Dios dejó en su palabra. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, ¿es importante el hablar en lenguas? Sí. Amén. Ahora sí entramos al tema. Esa era una breve introducción, hermano.
porque yo quiero hablarle de los beneficios de hablar en lengua. Hay beneficios maravillosos y beneficios que son para la edificación nuestra, pero también son para la edificación de la iglesia. Y yo hago una pregunta hoy: ¿quién quiere ser edificado aquí? La palabra edificar es construir en base sólida y construir algo que esté sólido. Y aquí debemos de ser nosotros afirmados, tanto en la palabra, a ser afirmados en este camino, porque ¿cuántos van hacia la vida eterna? Ya me asustó usted, porque solo van como 2 para allá. Yo pensé que todos los que estaban aquí es porque quieren ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Aleluya, ya lo veo. Primero Dios va. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, hermanos. Él fue dejado para que nosotros seamos edificados. Beneficios de hablar en lengua. Vaya conmigo a 1 Corintios 14:2. Ahí quiero entrar en este tema. Quería dejar claro que debe de ser en orden, que el Espíritu Santo son regalos de Dios, no se puede comprar, no porque lo merezcamos, porque antes de entrar a los beneficios, usted se va a dar cuenta de que no es por nuestro intelecto, no es porque seamos inteligentes, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga, primer beneficio, el hablar en lenguas sirve como una línea directa para conectarse con Dios en oración, manteniendo una comunicación profunda e íntima con Dios. Porque para ser edificados necesitamos tener una comunión íntima con Dios. Y eso, hermano, a veces nosotros lo hacemos a un lado. Perdemos la comunicación con Dios. Esta es una línea directa, el hablar en lenguas, el orar en lenguas, el orar en el Espíritu. Porque se imagina usted diciendo que Dios es su Señor y usted no habla con Él. Es algo inaudito, que usted no se comunique con Dios. Esa es una parte, una bendición de Dios, que nos ha dado las lenguas para que podamos orar en lenguas y tener una conexión, una línea directa con Dios. Así como hablaban los del Antiguo Testamento, dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso es lo que hacía Moisés, tenían una comunión íntima. Y ese es el llamado de Dios, a tener una comunión íntima con Él. Así, yo he visto muchas personas que les gusta hablar mucho, tienen comunicación con varias personas, son comunicativas, no vaya a malinterpretar, son comunicativas, les gusta hablar, pero deberíamos de ser así con Dios, tener una comunión íntima con Él. Yo no sé si usted qué vida de comunión tiene con Dios, pero mire, en esta relación personal con Dios, usted va a experimentar su amor incondicional de Dios. Ahí lo va a experimentar, porque cuando uno tiene una comunión con Dios, lo que uno experimenta es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos amó con amor eterno? Pero ¿dónde se conoce ese amor? Cuando tú tienes una comunión con Él y entonces empiezas a sentir su amor. ¿Cuántas veces has sentido los abrazos de Dios cuando has venido al altar, cuando has ido a la oración? Sientes que Dios te abraza. Ese es el amor grande de Dios, el amor incomprensible que Pablo dice que el amor de Dios no se puede entender con la mente humana. Yo lo he querido lograr entender, el amor de Dios. Me preguntaba alguien por ahí: hermano, pero ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar a un asesino, a uno que violó a un niño? Que nosotros no lo podemos entender, pero Él tiene la capacidad de perdonar a aquel. Oiga, ese es nuestro Dios, hermano. Entonces, por eso es interesante tener la comunión con tu Padre, porque ahí vas a experimentar el amor incondicional y descubrimos que no importa quiénes seamos
o qué hayamos hecho, Dios nos ama de manera inmesurable. Aleluya, su amor es constante, es eterno y no se agota. Ese es el amor de Dios. Por eso ese amor tan grande un día me alcanzó y te alcanzó a ti. No sé cómo te alcanzó a ti, yo sé cómo me alcanzó a mí. Me alcanzó en la pura calle, hermano. Estaba tirado literalmente en la calle. Tenía una casa, tenía unos padres, pero estaba en vicios, malas palabras, pero allí su mano de misericordia fue extendida y me alcanzó y me salvó, no por mis obras, sino por su misericordia. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces, a medida que crecemos en nuestra relación con Él, podemos experimentar su gracia y perdón, recibiendo el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Salmos 42, 1, dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La imagen aquí del ciervo que brama por las corrientes de las aguas representa un anhelo intenso e instintivo de Dios. Eso es lo que representa el ciervo ahí, similar a la necesidad de agua para sobrevivir. No podemos vivir sin Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Este anhelo es por una comunión profunda y un encuentro directo con el Dios vivo. Lo que dice el salmista: mi alma tiene sed. ¿Sed de qué? Sed del Dios. Y hace la aclaración del Dios vivo, porque Dios no está muerto. Dios vive por los siglos de los siglos. Pero se necesita tener sed en ese Dios vivo. Denle un fuerte aplauso al Señor, que es para Él. Pero se necesita tener esa sed. Me impresionó este texto porque ya había pasado por él, pero no había visto que el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, y hace la aclaración de ese Dios vivo. Y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nosotros a veces como cristianos nos damos el lujo de abandonar la comunión con Dios. No oramos pues. Usted me va a decir: no, hermano, yo oro 3 veces al día. Pero yo creo que es que usted ora cuando come. Y a veces unos ni cuando comen. Pero no podemos descuidar la oración, hermano. Y el orar en lenguas trae esa línea directa con Dios. Porque mire, ayer que teníamos con los hermanos, algunos cuando van a evangelizar, hoy Dios tiene otras tácticas. Y les comentaba a los hermanos que estaban aquí, que yo siempre le preguntaba a Dios: ¿por qué estos tiempos? Cuando algunos hermanos pueden ir, otros no podemos ir por obvias razones. Pero ¿qué va a creer? Los líderes no podemos ir. Y yo le decía a Dios: bueno, ¿y por qué estás haciendo esto? Y le preguntaba en oración: Señor. Y me empezó a aclarar conforme a la palabra. Y me dijo que todo lo que él hacía era bueno. Entonces les contaba a los hermanos: mire, nosotros nos quedamos con los hermanos aquí echándole punta al diablo, dándole con la espada de doble filo. Entonces él me recordaba el Señor, es que en aquellos tiempos, dice, cuando eran las guerras, en el tiempo de Elías, en el tiempo de los hombres de antaño, la Biblia dice que los ejércitos venían contra ellos. Una vez Eliseo y el siervo de Eliseo vio el ejército que era numeroso, dice la Biblia. Lo vio venir y corrió hacia Eliseo y le dijo: ah, Señor, ahora sí nos tienen rodeados y ahora sí nos van a matar. Era el siervo de él. Pero dice que Eliseo empezó a orar para que Dios le abriera los ojos a aquel siervo, para que pudiera ver lo que Dios tenía alrededor también. Entonces dice la Biblia que cuando a aquel hombre se le abrieron los ojos, lo que vio fue carros de fuego alrededor de ellos, y dijo: no, así sí le entramos, porque Dios también nos tiene protegidos a nosotros.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero le decía a los hermanos, mire, cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que se levante como poderoso gigante y esparza a nuestros enemigos, los hace pedazos Él. Entonces eso es lo que me decía, ustedes los van a hacer pedazos aquí y aquellos no lo van a llegar al mandado. Aquí tenemos un fruto hoy del evangelismo de ayer. Cuando dan gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, les predicaba sobre los valientes, sobre los soldados, cómo deben de conocer al enemigo, cómo deben de conocer las astucias del enemigo y para poder entrar por ahí al enemigo. Porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros nos paramos en la brecha y empezamos. Ayer hicimos una destrucción. Les digo, no lo ven literalmente no lo ven, pero se hace destrucción de fortalezas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero mire qué importante es este punto, porque el orar en lenguas te conecta con Dios, hablas con Él, y dice Pablo, hablas misterios con Dios. Qué precioso es hablar misterios con Dios. Qué precioso es entrar a la presencia de Dios. Yo no sé si tú has tenido la dicha en tu casa, porque a veces hay cristianos que solo aquí sienten la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está en todo lugar. Él está en tu casa, Él está en todo lugar. Pero no sé si has tenido la dicha de poder experimentar esa gloriosa presencia de Dios en tu casa, en tu carro. Una vez iba en el carro y recuerdo yo que empecé a cantar un himno que me encanta mucho, empecé a cantar. Hermano, iba 20 minutos tengo para llegar a mi trabajo. Cree que podía contener mi llanto hasta que llegué al trabajo, porque tenía que limpiarme mis ojos. Pero me tomó la presencia de Dios ese día y mi vida fue edificada. Ese es el Dios de los cielos, el Dios que nosotros tenemos, pero necesitamos. Dicen algunos hermanos, pero no se puede en el trabajo. ¿Cómo que no se puede? Se puede en todo lugar, Él está en todo lugar. Está aquí, está en la China, está allá donde está el pastor, allá los está bendiciendo a ellos, pero también nos está bendiciendo aquí a nosotros. Entonces el primer beneficio que tú recibes, que tienes una relación personal con Dios, experimentas su amor incondicional y descubres que no importa quién sos ni qué hayas hecho, Dios nos ama de manera inmesurable, su amor es constante, es eterno y nunca se agota. Él tiene amor para todos, hermanos. Segundo beneficio, vaya conmigo a 1 Corintios 14, 4. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los corintios, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pero habla de la edificación. Mire por qué es importante hablar en lenguas. Es importante saber que nosotros, por ejemplo, hermanos, somos seres tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos edificar esas tres áreas. Y lo que pasa y el problema grande de los seres humanos es que edifican más el cuerpo. Algunos se van más al ejercicio físico para que el cuerpo sea edificado y se vea voluminoso y se ve bonito un cuerpo. No es malo que hagan ejercicio. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque parece que se estaba ejercitando más en lo del cuerpo. Pablo le llamó la atención, le dice, no es malo. Pero hay otros que edifican también más el alma, los sentimientos, pero el espíritu no lo están edificando. El espíritu está así. Y la Biblia dice que los que andan conforme a la carne piensan. Porque el vivir conforme a la carne es muerte, mas vivir conforme al espíritu es vida. Y lo que tenemos que edificar más es nuestro espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua extraña
a sí mismo se está edificando, aunque al final va a decir usted, pero al principio yo dije que todos los dones eran para edificación de la iglesia. Iba a decir, sí, pero aquí se está edificando a sí mismo. Sí, por eso Pablo dijo, debe de haber interpretación de lenguas. Y la interpretación es para que todos sean edificados. Amén. Porque si no queda sin fruto, no, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si nosotros oráramos en lenguas todos los días, no seríamos tan negativos. Oiga esto que escribí aquí, hermano. Ni tan pesimistas. No estaríamos de mal genio. Aleluya. ¿Cuántos tienen mal genio aquí? Ni uno va. Pero a veces el carácter va, nos juega una pasada mal. No estaríamos de mal genio, ni estresados, ni preocupados, ni deprimidos, ni agotados. Si oráramos en lenguas, no le creeríamos las mentiras al diablo. Oiga eso, hermano. Si usted tuviera una comunión diaria con Dios, puede venir el diablo, lanzarle un dardo a su mente y usted no le va a creer. Porque hay gente que le cree. El diablo le envió un dardo y le dijo, mira, por ejemplo, a mí me envió un dardo una vez, pero un dardo encendido. Porque la Biblia dice que son encendidos, que llevan veneno en las puntas. Una vez me dijo, cuando mis padres murieron, tenía por ahí 20 años con el deseo de quererlos ir a ver, nunca se pudo dar, murieron mis padres, pero llegó el diablo con un dardo envenenado el día que murió mi mamá. Y me dijo estas palabras, ese es tu Dios, ese es el que por tiempo has servido tú, el que no te pudo abrir una puerta para ir a ver a tu madre. Literalmente me habló el diablo, pero como había, los graneros estaban llenos de palabra, pude sacar una palabra. Le dije, sí, cierto, mi mamá murió y Dios no lo permitió, pero Él sigue sentado en su trono, le dije. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Él sigue siendo Dios, le digo, y yo seguiré sirviéndole. Y yo seguiré adorándole y aquí me ve todavía. No, yo no voy a dejar de buscarle a Él porque ese era anhelo en mi corazón. Por eso uno debe de orar y más adelante vamos a ver que cuando uno ora debe de orar conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Eso es lo que pasa con muchos que se decepcionan cuando oran y Dios no les da lo que ellos quieren. Porque la voluntad de Dios será otra. Pero cuando tú oras hacia la voluntad de Dios, vas a recibir lo que venga de Dios y lo vas a recibir con alegría. Le vas a seguir dando la honra y la gloria a Dios siempre, aunque no te dé lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no hay muchos amenes, ¿va? Porque todos queremos que Dios nos dé lo que nuestra carne quiere. Amén. Entonces, si nosotros oráramos de esa manera, oráramos en lenguas. Si nosotros oráramos en lenguas, no necesitaríamos de tanta sanidad interior. Oiga esto, hermano, me llamó mucho la atención, ni de tanta liberación. Porque mientras oramos en el Espíritu Santo, Él nos sana y nos libera de nuestros pasados. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no ha sido liberada del pasado. Hay gente que viene arrastrando a veces rencores, odios. Y yo les contaba ayer otra vez a mis hermanos que cuando uno viene cargando cargas de atrás, no es libre, está atado. Porque recuerdo y les contaba que yo predicaba aquí y jamás había podido predicar del perdón. Y una vez el Señor en mi casa me dijo, preparando un tema, me dijo, ¿y por qué no hablas del perdón? Me llevó hasta donde a mí me iba a calar. Me dijo, ¿por qué no preparas un tema hacia el perdón? Y yo dije, pero Señor, ¿por qué? Porque había una contradicción, no podía predicar del perdón yo porque yo no había perdonado. Y me dijo, tú no puedes predicar porque tú tienes preso a alguien.
y me señaló a quienes. Eran dos. Era mi padre y era un amigo que ya no era amigo. Pero me llevó hasta mi padre. Mi padre, recuerdo que nunca nos dio un abrazo, nunca los castigaba de una manera hostil. Pero recuerdo yo de que de niño como que algo se vino estando ahí adentro y creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando yo hablaba hacia Honduras, ya estando aquí, yo no podía hablar con mi papá. No deseaba hablar con mi papá. No deseaba decirle, papá, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque traía algo ahí adentro. Pero yo recuerdo que una vez Dios me envió al altar y ahí yo recibí liberación de Dios. Porque en el altar se quema todo eso, hermano, el pasado, se quema todo lo que el diablo ha puesto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando Dios me liberó, yo pude dejar libre a mi papá y dejar libre al otro. Hablé con mi papá, pedí perdón, nos perdonamos mutuamente y Dios sanó nuestro corazón. Ya le puedo predicar del perdón con autoridad yo aquí. ¿Por qué? Porque pude perdonar. Porque ya me pasaron por ahí, pero hay gente que no ha podido perdonar. Hay gente aquí que no ha podido perdonar a sus padres, que no ha podido perdonar a aquel que le hizo daño. Necesita ser libre, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos de ser gobernados por el Espíritu Santo. Nosotros, porque no podemos ser gobernados por el cuerpo ni por el alma, debemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Al estar más conectados con el Espíritu Santo, los creyentes pueden dejar de ser gobernados por la mente o por las circunstancias y se vuelven más gobernados por el Espíritu. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo. La Biblia habla de Pablo, dice que era guiado por el Espíritu, gobernado por el Espíritu. Cuando tú eres gobernado por el Espíritu, te vas a dejar guiar por el Espíritu. Dice que Pablo una vez iba hacia un lugar y el Espíritu le dijo, por ahí no vayas. Pablo escuchó la voz del Espíritu y dijo, pues no voy por ahí. Eso es ser gobernado por el Espíritu. Este don dice, vaya a Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Mire lo que trae, los beneficios, trae vida y trae paz. Pero hay otro más, veamos aquí, otro beneficio más que pude ver cuando nosotros oramos en lengua o hablamos en lenguas. 1 Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Perdón, hermano, vaya conmigo a Romanos 8:26, me salté un versículo ahí. Vaya conmigo a Romanos, después le explico el otro. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tercer beneficio cuando oras en lenguas, vas a orar, lo que te decía al principio, conforme a la voluntad de Dios. Es que miren, nosotros tenemos un grave problema, hermano.
Y le digo tenemos porque me tengo que meter al barco. Tenemos un grave problema cuando oramos, que la Biblia dice, y se lo digo que dice la Biblia, no que digo yo, porque Santiago dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que dice el apóstol. Pedimos de esa manera y en esa manera no vas a recibir nada. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Para qué? Para poder pedir, al final dice él, para poder pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo he ido en otro lugar del mundo a gente orando para que Dios le dé un avión y no tiene ni dónde parquearlo. No tiene una pista de aterrizaje. He oído a otros que quieren riquezas. Dios no te va a dar nada porque te puede dañar las riquezas. Si tienes un avión ya no vas a venir porque aquí no hay donde caiga el avión. Pero es que no sabemos pedir, hermano. Y la oración en lengua nos ayuda para eso, para saber pedir por medio del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace este don, para que tú pidas conforme a la voluntad de Él. Este don permite que el creyente al orar según la voluntad divina y se someta a su propia voluntad, al Espíritu quien puede interceder por nuestras debilidades. Es que ese es el problema, que no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Santiago, lo que se lo leo, ya se lo dije, pero se lo voy a leer. Dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal y para gastar en vuestros deleites. Oiga eso, hermano. ¿Será que para eso hemos pedido a veces? Porque la Biblia dice que no gastéis el dinero en lo que no es pan. A veces pedimos a Dios algo que no necesitamos, hermano. Dios te va a dar conforme a tu necesidad, no conforme a tus deseos humanos. Porque a veces nuestros deseos humanos van más allá que la voluntad de Dios. No, si aquí cuántos no desearíamos ser ricos, va. Pero la riqueza es para los que tienen la capacidad, que la riqueza no le va a afectar como a Abraham de apartarse de los caminos de Dios. Yo le aseguro que a nosotros nos dan una millonada de dólares aquí, no nos aparecemos más por aquí, hermano. Anduviéramos de playa en playa, conociendo el mundo entero. Dejamos de conocer a Dios por conocer el mundo. Por eso es que Dios no nos da riquezas, hermano. Pero bienaventurados que espiritualmente somos ricos, porque somos hijos del Dios, del dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso es que uno, cuando ya conoce a Cristo, ya no anhela las riquezas terrenales. Yo antes anhelaba, cuando vine a este país, por eso me vine, por alcanzar riquezas, ¿o no? Pero una vez entendí y me encontré con Cristo, y ahí lo encontré todo. Ahí está la riqueza que el hombre necesita, porque fíjense que los vacíos no los llena el dinero. Yo he conocido gente que tiene dinero hasta para tirar. Hay veces que se arropan con dinero, pero tienen vacíos, porque todo vacío solo Jesucristo lo llena. Entonces, si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Eso quiere decir que estamos plenos en Él. Por eso aquel canto que dice, Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Qué canto tan, cómo Dios inspiró ahí a ese hombre a decir esa gran verdad de Dios. Entonces, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero mire qué bonito, porque cuando nosotros oramos en lengua no vamos a pedir lo que nuestra carne quiere, sino la voluntad de Dios. Por ejemplo, es posible que mi carne lo que quiere es que el juicio de Dios caiga sobre una persona. La carne. Si alguien te hizo daño, que el juicio de Dios le caiga. Que le pase una planadora por encima, que lo atropelle un tren. Esa es la carne. Pero ¿sabe el Espíritu qué hace? El Espíritu hace todo lo diferente.
El espíritu, alguien te hizo daño y lo que pides en oración, Señor, ten misericordia de él. Pides misericordia en ver del juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, ya no pedimos que caiga el juicio de Dios, sino que Dios lo alcance. Aquel que te hizo daño, necesitas orar en el Espíritu para poder orar conforme a la voluntad de Dios y que Dios lo alcance, porque es una alma de Dios. Pero esa es la diferencia. ¿Sí ves la diferencia entre estar en el Espíritu y estar en la carne? Cuando estás en la carne, yo te aseguro que deseas echártelo. Pero cuando estás en el Espíritu, deseas que esa alma se salve para Cristo. Yo no sé si cualquier coincidencia es pura casualidad, hermano. Pero si has deseado el mal para alguien que te hizo daño, recuerda que Cristo ya te salvó y Cristo te está edificando por medio de su Espíritu Santo. Necesitamos cambiar nuestros métodos de oración, hermano. Entonces, mire, pero cuando oramos en lengua, le pedimos a Dios la misericordia de Él hacia la humanidad. No importa si te hicieron daño, si te lastimaron. Pero decía, ese es los beneficios de hablar en lengua. Pero estas lenguas extrañas que habla misterios con Dios, dice que debe de haber un intérprete en las iglesias. Pablo lo dice, porque fíjese que si uno habla en lenguas, entonces dice que se edifica a sí mismo, habla con Dios, pero si no sabe interpretarlas queda sin fruto. El fruto es que toda la congregación la pueda entender y la congregación sea edificada. Ahí ya llevó fruto. El hablar en lenguas tiene que llevar fruto. Mire lo que dice Corintios en la interpretación de lenguas. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero oiga esto, 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Amén. Entonces debemos de pedir en oración a Dios que nos dé esa capacidad, porque el poder interpretar las lenguas en la Biblia es el don de interpretación de lenguas, que es la capacidad sobrenatural, oiga, concedida por el Espíritu Santo de hacer comprensible un mensaje dado en lenguas, es decir, un idioma desconocido. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14 instruye que si nadie puede interpretar, la persona que habló en lengua debe guardar silencio en la iglesia para mantener el orden y la edificación de la comunidad. ¿Se imagina usted que yo le viniera a predicar a usted en chino? Lo bueno que no lo sé, ¿verdad? Pero que yo le viniera a predicar en chino, digamos, que no me va a entender ni papa. ¿Qué edificación puede haber allí? Yo le tengo que hablar en español a usted, porque aquí todos hablamos español, ¿va? Entonces estoy hablando en una lengua entendible. Eso es lo que hace la interpretación de lenguas. Interpreta lo que aquel está hablando con Dios y lo da al pueblo, y el pueblo es edificado. Porque se fija que los dones son para la edificación de la iglesia. Todos los dones, aún el don de lenguas, cuando hay interpretación de lenguas. Por eso fueron dejados los dones y los ministerios para la edificación. Las características principales es que permite que el mensaje sea entendido por los oyentes, facilitando así la edificación de la iglesia y la manifestación del poder de Dios. Eso se manifiesta. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, también instruye que si, ya le había dado esto, vaya conmigo a 1 Corintios 14:14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El apóstol Pablo, una vez le dijeron a él, parece que el apóstol Pablo sí hablaba muchas lenguas, pero no las hablaba en la congregación. Y una vez le dijeron, Pablo, ¿y por qué tú no hablas en lenguas? Y les dice él, si supieran ustedes que yo hablo más lenguas que ustedes, pero en la congregación yo prefiero hablar palabras entendibles, palabras que edifiquen, porque si hablo en lenguas no me van a entender. Y yo me aseguro que él podía interpretarlas también, porque en él fluían todos los dones del Espíritu. Pero es necesario pedir en oración que haya un intérprete, hermano. Y acuérdese que debe ser en oración, porque es el Espíritu que lo da. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo veo con sueño, hermano. Yo ya voy terminando, ya me avanzó el tiempo, ya se me puso en rojo. Vaya conmigo a Hechos 2:1. Quiero finalizar ahí, porque cuando estaba ahí sentado, cuando el hermano Balmor estaba cantando aquí el canto, el último canto, Dios habló a mi corazón ahí y me dijo, como en los días de Joel, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán visiones. Allí me habló de eso, que en estos tiempos va a haber derramamiento del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Diles que yo derramaré como en los tiempos del profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre todos ellos, sobre los que tengan sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que Dios me dijo ahí. Incluso me tuve que sentar porque lo anoté para que no se me fuera. Pero Dios habló a mi corazón. Y mire lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquí hay dos elementos básicos. Dice la Biblia que ellos estaban todos unánimes, juntos, en un mismo sentir. Para que la llenura del Espíritu Santo llegue, debemos de estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo hablar. La Biblia también dice aquí que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Eso habla del poder de Dios. El poder de Dios descendiendo hasta ese lugar, y dice que llenó toda la casa, fue llena. Pero también dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vea, cuando el Espíritu Santo viene con su llenura, lo que hace, empiezas a hablar en otras lenguas. Dios empieza a depositar dones en nosotros. Dones, le decía a los hermanos yo ayer que yo he anhelado algunos dones. La Biblia dice que hay que anhelar los 9 dones, pero por lo menos debemos de anhelar aunque sea uno, ¿va? Y siempre anhelaba el don de sanidad. ¿Y por qué lo anhelaba tanto yo? Y lo anhelo, y yo creo que Dios me lo dio. Porque le decía yo, Señor, yo cuando miro a un enfermo, hermano, yo no sé por qué me duele tanto el corazón a mí ver la gente enferma. Veo a un enfermo y se me quebranta el corazón. Entonces yo le dije, Señor, deposita ese don en mí de poder poner las manos. Y yo sé que algunos van a sanar, pero otros no, pero tuve ese anhelo y le pedí al Señor.
Y una vez orando por un pequeñín, no que sanó. Porque Dios es bueno. Dios quiere llenarnos de dones, hermano. Dios quiere que tú te llenes de los dones de Dios. Te quiere regalar. Ese es un regalo de Dios para la iglesia. Entonces, Hechos 2:1 de que estamos leyendo trata sobre la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese es el derramamiento del Espíritu, donde se derramó el Espíritu y fueron todos llenos. ¿Usted cree que puede haber derramamiento hoy en día en las iglesias? Claro que sí, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces se trata de eso, el inicio de la iglesia cristiana y la promesa de Dios de derramar su espíritu sobre toda carne. Los temas claves incluyen aquí la espera y la unidad de los creyentes y la manifestación sobrenatural del poder de Dios. ¿Se vio el poder de Dios actuando ahí o no? Entonces, mire, si la Biblia dice que Dios nos va a dar poder a nosotros para poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero ese es el poder de Dios. El que sana no es el hombre, el que sana es Dios por medio del vaso. Pero nosotros somos vasos y podemos ser vasos útiles en las manos de Dios. Todos podemos ser vasos útiles. Dios ha puesto dones a disposición de todos. ¿Cuántos nos han hablado sobre esta serie de 2 meses sobre los dones? ¿Cuántos nos ha dicho el pastor? Estos son regalos de Dios para la iglesia, aún a los chiquitines, aún a los jóvenes, porque eso es lo que dice el profeta Joel: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Pero ese es el Dios que quiere regalarnos sus dones. ¿Para qué? Para beneficio de otro, no para beneficio propio. Pero qué bonito es servirle a otro, hermano. Yo no sé si tú te sientes contento cuando tú ayudas a otro, cuando tú le das de lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, a uno le ha dado el don de poder hablar y predicar su bendita palabra. Y qué bonito es cuando tú llevas una palabra y aquel que no conoce a Dios te pone atención, y cuando tú le hablas tienes el respaldo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo convence de pecado y levanta sus manos y recibe a Cristo, hermano. Ese es un don que Dios pone. Son dones de Dios dados a la iglesia, pero necesitamos estar dispuestos. Pregunta: ¿cuántos están dispuestos para decirle al Señor: yo quiero de tus dones? Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Yo ya terminé, le hago un breve repaso. El hablar en lenguas es un don, un regalo de Dios que tiene para la iglesia. Se debe de hacer con orden. Se debe de hacer y se debe de saber que este es un regalo que no se compra ni se vende. Los beneficios: vas a tener una conexión íntima, vas a tener una relación personal con el Dios y vas a experimentar el amor de Dios incondicional. Vas a ser edificado, ¿verdad? Ahí vas a ser edificado, vas a poder orar en el Espíritu y orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y yo voy a... Esta tarde podemos hacer un buen cierre de esta serie, hermano. Y un buen cierre sería diciéndole al Señor que descienda tu presencia en este lugar, tu Espíritu Santo, y nos llene a todos. Si usted quiere venirse al altar en esta mañana y hacer un buen cierre, el otro domingo comenzamos una nueva serie, hoy estamos finalizando esta serie y podemos hacer un buen cierre. Podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Que de tu interior, hermano, fluyan como ríos de agua viva. Y en esta mañana aquí está Dios. Tal vez no sé cómo viniste a este lugar, pero el salmista decía: mi alma tiene sed del Dios vivo, y cuando vendré y me presentaré delante de Él.
Aquí está nuestro Dios. Si quieres cerrar tus ojos, tú que te quedaste en las bancas y los que pasaron acá mientras mis hermanos cantan, conéctate con Dios ahí. Tal vez has perdido la intimidad con tu Dios, pero Dios lo que quiere es derramar de su espíritu sobre toda carne. Deja que el Señor te ministre, hermano. Si te quieres postrar, si quieres estar de pie, Dios está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Sí, Señor, llénanos. Levanta tus manos y dile: lléname. Si hay vacíos, si hay rencores, si no has podido olvidar el pasado, Dios puede llenar de tu espíritu y darte la capacidad de poder perdonar. Señor, adoramos. Deja que el Señor ministre. Deja que Dios ministre tu alma. Mientras esas notas suenan, empieza a conectarte con Dios. No desperdicies este momento en la presencia. Deja que el Espíritu de Dios se derrame. Deja que el Espíritu de Dios te inunde. Que salgas de este lugar lleno. Tal vez veniste cansado, agobiado, pero podrás salir de este lugar lleno del Espíritu Santo. Y alguien que está lleno tiene para dar a los demás. Allí donde estás, levanta tus manos, dile: Señor, llena este lugar. Que este lugar se llene de tu presencia. Que este lugar, como en la iglesia primitiva, el poder de Dios sea manifiesto. Señor, recibe de Dios, hermano, ahí en las bancas. Deja que el Señor sople vida. Deja que el Señor sople vida. Porque hay vida en Cristo Jesús. Sí, mi Dios, anhelamos tu Espíritu, Señor. Llena con tu Espíritu, Dios. Llena este lugar, oh Dios.
anhelamos, te necesitamos, oh Dios. Entra, entra. Señor, reparte esos dones. Reparte dones esta mañana, oh Dios. Reparte dones sobre toda carne. Oh sí, Señor. Aquí estamos. Puedes levantar tus manos, hermano, una vez. Una vez más, levanta tus manos. Dile, Señor, aquí está mi vida. Decía el pastor el día martes, la vida cristiana es de compromisos. Y hoy puedes hacer un compromiso con tu Dios y decirle, Señor, estoy dispuesto. Lléname, deposita esos dones en mí. Deposita tu gracia, tu favor. Padre, oramos por este pueblo. Oramos por esta iglesia, Señor, para que esta iglesia sea llena de tu Espíritu Santo. Para que cada miembro que se congrega en esta iglesia sea un miembro lleno de la presencia de Dios. Señor, bendice sus hogares. Que en sus hogares haya llenura del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, por esta serie que tú has traído, Señor, porque ha sido de edificación para nuestras vidas. Yo ruego por cada vida, yo ruego por cada varón, por cada mujer, por cada joven, como en los tiempos del profeta Joel. Derrama de tu Espíritu, derrama sobre toda carne, Señor, en estos tiempos postreros, y que tu iglesia esté llena. Que tu iglesia, Señor, como dice tu palabra, corran de su interior como ríos de agua, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque aún en medio de las circunstancias tú has estado allí, oh Dios. Tu promesa se ha cumplido. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.